y le había pedido a su gabinete que se responsabilizara de distintos sectores del país. Y a la abogada Moncada le tocó su sector en Choluteca. Y fue en un hotel de Choluteca, efectivamente, donde ella tiene que salir y deja atrás recursos que se estaban utilizando para financiar el ejercicio de la cuarta urna. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el gusto de recibir a mi invitado de esta tarde y bueno, muy agradecido de que estés aquí, Rudo Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, Orlando, y el agradecido soy yo. Muchas gracias por la oportunidad. Fíjate que me emociona un poco este episodio porque podemos hablar de San Pedro Sula, podemos hablar de la municipalidad, pero también como politólogo podemos hablar de política, que es un tema constante en este podcast y que bueno, este año es un tema que definitivamente se toca sí o sí, ¿verdad? Y estamos tratando de que como comunicadores, que la población pueda informarse y pueda tomar decisiones razonadas en cuanto a cuál va a ser sus elecciones en las primarias y también en las generales. Les felicito por eso. Leía precisamente anoche un dato muy interesante. Alrededor de solamente el 9% de la población se involucra y se empapa de lleno en la política. Eso quiere decir que la vasta mayoría de la población pues realmente no se interesa demasiado por la política, y eso está bien, eso es saludable. Sería problemático que todos nos involucráramos directamente en la política. Sin embargo, lo que no podemos dejar de hacer como ciudadanos, es sí informarnos, ¿no?, lo necesario para tomar, como tú bien dices, decisiones educadas respecto al destino que es colectivo y que nos debe importar a todos. Totalmente, totalmente. Rudo, bueno, ¿por qué te dicen Rudo? ¿Por qué? Porque tu nombre de pila es Rodolfo. Es correcto. Rodolfo Pastor Campos. Es correcto. ¿Pero por qué Rudo? Era yo el tercer Rodolfo vivo cuando nací. Mi abuelo Rodolfo Pastor Celaya, mi papá Rodolfo Pastor Fasquel y tu servidor. Y en ese momento mi abuela, para poder distinguirnos y evitar confusiones, dijo: a este le vamos a decir Rudo. Y desde entonces se nos quedó. Y mis amigos y quienes me van conociendo me dicen Rudo. Y me siento cómodo. Pero contradictoriamente no me parece rudo, me parece alguien bien cortés. En algún momento pequeño te sacaban algún chiste por eso? Fíjate que siempre he sido chiquito, de estatura, y siempre he querido mantener una ecuanimidad que me caracteriza. Sin embargo, soy una persona muy decidida en mis posiciones, y cuando considero que se hace una injusticia, me sacan lo rudo. ¿Te sacan lo rudo? Sí. ¿Sos mitad mexicano por parte de tu madre? Así es. ¿Le ibas a los rudos o a los técnicos? ¿O no miraste la lucha libre mexicana? La lucha libre es un espectáculo, pero no me quise involucrar directamente. Sí. México es un país extraordinario, es parte de lo que soy, parte de mi identidad. Me fascinan los tacos. Especialmente los tacos al pastor. Sí. Pero por supuesto también soy mexicano y hondureño. Soy ambos dos. Si te traigo yo ahorita, yo mando a pedir unos tacos y unas baleadas, ¿cuál agarrás? Está fuerte la competencia. Está como preguntar mamá y papá, ¿no? Está muy fuerte, pero yo lo que te diría es, bueno, estamos en Honduras. Y en Honduras no hay mejor lugar para comer baleadas que aquí. Claro. Si estuviéramos en México, probablemente te diría, bueno, probablemente van a ser mejores estos tacos. Yo creo que estar a donde estás y aprovechar los recursos de donde estás es fundamental para apreciar la riqueza cultural que cada lugar tiene que ofrecer. Claro, totalmente. Y sos de profesión politólogo, ¿no? Sí, eso quiere decir que estudiamos la política de manera científica. Por eso se llama ciencia política, y a quienes lo hacemos se nos conoce como politólogos. Fíjate que hace poco tuvimos el placer de poder entrevistar también a compañero del mismo partido, al abogado Omar Mengíbar. Nice. Y él hacía una apreciación de la política nacional, y él mencionaba que la política nacional, que en vez de avanzar, bajo su forma de ver, estaba como degradándose. Y que era una manera de que quién hace más show, quién hace esto para llamar la atención, y que a nivel de, digamos, de batalla política, o a nivel de, ¿cómo le podemos decir?, adversarios políticos, no era una batalla de ideas, sino que era una batalla de quién descalificaba más y quién era el peor dentro de esa guerra dialéctica que hay en todas las políticas. Pero entonces,
Como politólogo, ¿cómo interpretas esa manera que en Honduras tenemos de vivir la política? Mira, yo lo primero que te diría es que la degradación de la política es universal. Piensa lo que pasa ahorita en Estados Unidos. Hoy mismo tomó posesión Donald Trump por segunda ocasión. O sea, quiere decir, ya conociendo quién ha sido Donald Trump en el poder, la mayor parte del pueblo norteamericano lo volvió a elegir. Y no sé si pudiste ver en algún momento debates, por ejemplo, entre los precandidatos. Mire uno, a mí bueno, con Kamala, en el Partido Demócrata hubo alguna altura, pero a mí me impresionó para mal la mala calidad de los debates de los republicanos. Sí. Era un espectáculo. Y entonces, efectivamente, algo que debe ser probablemente una de los oficios más nobles y de mayor altura moral, ética, termina siendo más bien sujeto del espectáculo, del morbo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que, de manera muy decidida, recuperar. Tenemos que recuperar el oficio de la política, practicándolo con ética, practicándolo con dignidad, llamándonos al respeto mutuo. Ya decía ese gran mexicano Benito Juárez, el respeto, el derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo firmemente en eso, ¿no? Entonces, efectivamente, en nuestro país también se ha degradado profundamente la política y creo que esa no es casualidad. Creo que la clase política es en gran medida responsable de esa degradación, pero creo que también pasa mucho por la formación que como ciudadanos, como ciudadanas, hemos tenido o no hemos tenido. Y en ese sentido me importa mucho también como politólogo, no solamente como un actor político involucrado en la vida política del país, me importa mucho que las y los ciudadanos tengan acceso a la información que les permita tomar decisiones razonadas sobre la política y además que se tomen en serio algo que, como te digo, va a impactar su vida, ¿no? A mí me sorprende cuando la gente dice, no, yo no soy político o soy apolítico. Y yo te diría que una de las primeras cosas que uno aprende como politólogo es que todos somos políticos. De alguna manera todos somos políticos. El ser humano, por ser un ser social, es político por naturaleza. En cuanto tú tienes ya más de un solo actor, tú ya tienes una relación de poder. Y en ese sentido ya hay una dinámica política entre dos actores, al menos. Y creo que como sociedad tenemos que recuperar el sentido de la política para que decir aquel es político no sea decir, pues es que aquel es alguien que no es serio, que es irresponsable, que es oportunista, que es un vividor, en vez de decir, bueno, ese es un político y eso quiere decir que es alguien que se dedica a atender lo público, lo que nos concierne a todos. Ok, muy bien, excelente. Y hablando un poquito de política, ¿cómo te definís? Rudo Pastor, ¿cómo se define personalmente en sus ideas políticas? Pues mira, como politólogo me ha tocado estudiar mucho la filosofía política, la historia, la psicología social también. Y en ese sentido creo que me identifico con mucha claridad, habiéndolo reflexionado mucho, me identifico con un pensamiento político progresista, de izquierda, que precisamente cree que el problema fundamental de la sociedad moderna está en la injusticia de esa sociedad, en que muy pocos concentran privilegios, poder, recursos a costa de que las mayorías estén desprovistas, y eso provoca que la cohesión social se vaya perdiendo, se vaya erosionando. Entonces creo firmemente en que tenemos que buscar sociedades más justas, en que a ti te vaya bien, pero no a costa de que a otro le vaya mal, sino que a todos nos puede ir un poco mejor. ¿Sos enemigo del capital y del desarrollo económico, podría decirse? De ninguna manera, al contrario, yo te diría que no hay forma de lograr el desarrollo de una sociedad sin una acumulación del capital, sin una dinámica de la economía de mercado, que es lo que permite hasta cierto punto que se genere riqueza, que se genere a través de la inversión fuentes de trabajo y en ese sentido oportunidades. Lo que sí tenemos que tener es, y para eso existe la política, para ocuparse de lo
lo público, como te digo. Una cosa es que un empresario se preocupe por sus intereses y tiene todo el derecho a ello, pero ese es un interés de grupo, ese es un interés particular. Y no puede estar ese interés de grupo por encima de lo que se conoce como el interés general, el bien común. Tienes que tener un equilibrio. Perfecto, me queda claro tus ideas y quiero preguntarte algo porque tal vez vos me podés corregir como politólogo, pero yo lo que he podido ver en la izquierda tradicionalmente es que está impulsada y son ideas que aglutinan muchas personas de sectores populares que conocen la consecuencia de las desigualdades y también personas que tienen que las acompaña una filosofía de vida y una manera de percibir que la sociedad debe ser más justa a pesar de que no pertenecen a este tipo de colectivos más desprotegidos. En el caso tuyo, entiendo por tu crecimiento, por la profesión de tu papá, la profesión de tu mamá, que vos no sos de esos militantes de Libre que quizás creció en un barrio marginal, que creció en una pobreza extrema. Ojo, no estoy diciendo que todos así lo sea, pero sabemos que por la misma consecuencia de haber vivido ahí, sos más proclive y sos más consciente de las desigualdades sociales. Entonces, ¿alguna vez que es algo que yo he podido ver, en lo interno del partido se te ha querido como menospreciar el hecho que tuviste tal vez un crecimiento más privilegiado que otros? Mira, es una muy buena pregunta. Yo lo que te diría es que Libre es una amalgama de una gran diversidad de personas que vienen de muy distintos orígenes y que varios de nosotros venimos de un origen más privilegiado, incluso el presidente Zelaya, y lo dice él a menudo. Él ha sido empresario a lo largo de su vida. Viene de una familia de enorme tradición terrateniente en el oriente del país. Entonces yo lo que te diría es que independientemente de dónde yo vengo, lo que importa es la sensibilidad que desarrollo para entenderme como parte de un sistema, de un todo, de una sociedad y el papel mío en esa sociedad. Yo he tenido, como tú señalas, un sinnúmero de oportunidades, de privilegios. Me siento muy afortunado y soy muy agradecido con esas oportunidades. Y gracias a esas oportunidades tengo una formación que también me permite tener un grado de conciencia. Y ese grado de conciencia me hace entender que probablemente yo no hubiera tenido oportunidades que he tenido si no hubiera sido por el esfuerzo de otros seres humanos. Y en ese sentido, mi privilegio me hace sentirme obligado a retribuirle a la sociedad que me lo ha permitido. Eso es un pensamiento ilustrado y yo creo que en muchos casos, a lo largo de la historia, contrario a lo que se cree, muchos de los grandes pensadores, por ejemplo, de la izquierda mundial, que han propuesto estos cambios radicales, como el mismo Marx en su momento, es gente que más bien tenía recursos y que gracias a esos recursos pudo estudiar, pudo formarse, que es lo más importante, es el recurso más precioso, el conocimiento, y a través de ese conocimiento formular teorías. Pero ese es un pensamiento, además, la filosofía política está en constante evolución y no es lo mismo la izquierda de Carlos Marx que la izquierda que estamos viviendo hoy en día. Y por ejemplo, yo te diría, aquí en una ciudad como San Pedro Sula, la industria, el comercio, los negocios que definen a esta sociedad son uno de los motores que son indispensables para lograr un desarrollo municipal. Entonces, más bien una autoridad tiene que buscar un equilibrio entre esos intereses que son fundamentales y el bienestar de la sociedad. Ok, me queda completamente claro. Con respecto al tema la pregunta que te hice acerca de lo interior del Partido Libre, el hecho de que tu papá que don Rodolfo Pastor haya sido ministro de Cultura, haya sido cercano en el gobierno del doctor Reina, también de Manuel Zelaya Rosales, ¿alguna vez se te ha querido etiquetar o dicho, no, es que, como decimos en buen catracho, tiene cuello? O no, porque sabemos que en la práctica hay muchos procesos internos que se dan dentro de los partidos, hay lucha, hay competencia por llegar a puestos y como todo ser humano también se dan esas descalificaciones, claro. Puede pasar. ¿Te ha sucedido? Sin duda habrá quienes han querido utilizar ese argumento en mi contra, pero como te insisto, el Partido Libertad y Refundación fue la reacción a el golpe de Estado que provocó una implosión del Partido Liberal. Yo he sido liberal en un primer momento de mi vida, porque además era
hijo de un liberal, nieto de un liberal, bisnieto de un liberal. El Partido Liberal era, sigue siendo el partido más antiguo de Honduras. Y era el partido más importante de Honduras. Durante mucho tiempo definió la política pública en Honduras. Con el golpe eso se rompe. Y hay un sector progresista del Partido Liberal que efectivamente sigue al presidente Zelaya, también de profundo origen liberal, el presidente Zelaya, y se une, hace alianzas con el Bloque Popular, con sectores de la izquierda tradicional, sectores obreros, el sector magisterial, el sector campesino. Entonces, es normal que gente de distintos orígenes, pues al final terminen compartiendo un instituto político que hace una alianza entre esas identidades. Y mira, hay muchos otros funcionarios, por ejemplo, el canciller Reina, ¿verdad? Uno de los diplomáticos más, si no es que el más formado en la diplomacia, también es una persona de un gran abolengo liberal. Y así hay muchos otros personajes dentro del partido que no por eso son menos libre. Claro. Y todos, incluso en un momento, cuando se fundó el Partido Libertad y Refundación, implicó justamente pues dejar atrás un legado que quizá en ese momento hubiera sido más cómodo, ¿no? Continuar en las filas del Partido Liberal por convicción, diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo desde ese instituto político. Ese instituto político traicionó al pueblo y por lo tanto es necesario crear un nuevo partido político para que desde ese partido político tratemos de construir una nueva realidad. Ok, me llama mucho la atención lo que mencionaste acerca de la diversidad de ideas, y efectivamente el Partido Libre es una amalgama de diversidad de ideas y formas de ver, ¿verdad? Aglutinadas dentro de pues un pensamiento de izquierda o un pensamiento progresista. Y escuchaba yo hace unos meses a algún comentarista que hablaba de que lo que le sucedió al Partido Liberal era fruto de las diferentes corrientes y las diferentes ideas políticas. Era una amalgama había gente de derecha, gente de centro derecha, gente de centro y gente de izquierda. Entonces, el aglutinar tantas ideas, al final hubo un rompimiento como tú lo mencionaste. ¿Cómo lo ves desde una perspectiva de politólogo? No te estoy hablando desde la perspectiva de militante, el precandidato de politólogo. ¿Cómo ves que actualmente existe una diversidad de ideas? Hablaste del Bloque Popular, hablaste de personas que vienen de un abolengo liberal, personas que incluso, pues yo creo que debe haber personas que estuvieron en contra del golpe de Estado y que son centro derecha, ¿no? Y que se unieron a las filas de Libre. Entonces, en algún momento eso podría causar rompimiento. Y también te lo pregunto en vísperas, si podemos decirlo de esta manera, que el mayor líder del partido, la mayor figura, Manuel Zelaya Rosales, se va haciendo mayor y va a haber algún punto, o sea, no va a ser eterno, va a haber algún punto que va a dejar la política. ¿Cómo lo miras? ¿Ves algo a lo interno del partido que hay que gestionar para poder mantener esa integración entre los diversos sectores del Partido Libre? Claro que sí. Probablemente es el mayor reto de cualquier partido político. ¿Te acuerdas que decíamos, el Partido Liberal es el más antiguo de todos? Del Partido Liberal nace en su momento también, cuando Manuel Bonilla se le revela a Policarpo Bonilla, nace el Partido Nacional. Entonces, efectivamente, es una evolución, si quieres, natural de un partido político que luego se puede llegar a ser tan grande que se empieza, como dicen el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es un reto para el Partido Libertad y Refundación, un partido muchísimo más joven, el más joven de todos realmente, pero que ha llegado en esa juventud, ha logrado llegar al poder de la nación. Es un reto mantenerse coherente. Hay estatutos del partido que establecen precisamente cuáles son los principios fundamentales, ideológicos, los propósitos que nos unen como partido, y yo creo que mantener la coherencia con esos estatutos es fundamental y es un gran reto llegar al poder. Era un partido muy distinto, Libertad y Refundación, en la llanura, como dicen, ¿no? En la resistencia contra un régimen.
que Libertad y Refundación en el gobierno, porque se empieza justamente, cualquier partido político cuando llega al poder empieza a ser víctima de las contradicciones de estar en el poder, de las tentaciones y las distorsiones que estar en el poder pueden provocar. Como me gusta decir a mí, pues a cada quien le va saliendo el cobre, ¿no? O sea, si eres alguien que tienes una convicción profunda, pues muestras esa coherencia a pesar de las contradicciones. Si eres alguien que no ha tenido esa convicción o que tiene una convicción más superficial, pues eres presa más fácil de salirte del camino. Y ahí hay ejemplos muy claros, ¿no? Bueno, el mismo Jorge Cálix. Jorge Cálix hasta hace muy poco fue del Partido Libertad y Refundación y es un joven cuya vida política y cuyo crecimiento en el mundo político se lo debe al Partido Libertad y Refundación, pero que en este momento decide que la coyuntura es propicia para separarse y para irse por su rumbo, regresando, ojo, a el Partido Liberal. ¿Eso qué te quiere decir? Al final del día, cualquier partido político que busque mantenerse coherente, sostener esa ideología a lo largo del tiempo, tiene que apostarle a una cosa fundamental, la formación político-ideológica. Y siendo muy autocrítico, yo te diría que el Partido Libertad y Refundación tiene que apostarle más a esa formación político-ideológica para preservar, para proteger su identidad y sus estatutos. ¿Se ha sabido renovar en sus filas el Partido Libertad y Refundación? Creo que sí, y eso es algo que se ha logrado hasta ahorita, no porque se le ha apostado lo suficiente a la formación de los cuadros, a la formación política e ideológica de los cuadros, sino que porque la crisis del sistema político y de partidos en el golpe de Estado fue tan brutal que un sector de la juventud que se unió al partido, pues todavía le promete futuro al partido. Y tú ves en las planillas del partido como aspirantes a cargos de elección popular de Libertad y Refundación a gente muy joven. Eso es muy positivo, pero ojo, también hay que pasar eso por el tamiz de qué tanta coherencia y qué tanto conocimiento de los estatutos, de la esencia del partido, tiene esa juventud. Ok, buenísimo. Y hablando en concreto ya de la política nacional, una de las grandes críticas que se le ha hecho al Partido Libre ha sido esas, pues desde el punto de vista de la oposición esas contradicciones, ¿no? De ya estar en el poder y todo lo que criticaste hacerlo. Por ejemplo, el tema del nepotismo, el tema de que se hablaba que se iban a vender las Prados y andan pues los funcionarios de gobierno con las Prados igual, el tema de abuso de autoridad. ¿Cómo interpretas ya personalmente, Rodolfo Pastor, cómo interpretas todas esas críticas? Bueno, son críticas válidas en la medida que efectivamente si nosotros hemos propuesto una forma de ejercer el poder que sea revolucionaria, que busque transformar y además dejar atrás una serie de vicios, entonces pues deberíamos de predicar con el ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que también hay mucha desinformación y hay una forma sistemática de los medios corporativos de comunicación de tratar de crear esta narrativa de que Libre es más de lo mismo. Y ahí pues obviamente yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que habrá dentro de Libre personas que en el camino pues cometan errores, caigan en tentaciones, cometan corrupción, pero eso no quiere decir que Libre y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, un gobierno histórico en ese sentido, la primera mujer presidenta en nuestro país, no esté marcando la diferencia en un sinnúmero de temas. Mira, la inversión social que se ha hecho a lo largo de estos 3 años del gobierno de la presidenta es inédita. Y por supuesto que recibimos también el país en una situación terriblemente compleja. Por ejemplo, a la oposición le gusta decir, bueno, ya dejen de hablar del golpe de Estado, eso quedó en el pasado. Pero como hijo de historiador, yo te puedo decir que el pasado importa muchísimo. El contexto importa muchísimo porque te define el presente y te determina el futuro hasta cierto punto. Y efectivamente recibimos un país en el que
No se había invertido en salud pública, por ejemplo. En más de 30 años no se había construido un nuevo hospital público. Si tú piensas aquí como sanpedranos que somos, el único gran hospital público que tenemos, que además no es solo para San Pedro, sino que para toda esta zona noroccidental, es el Catarino. Eso no es posible. La población de la zona se ha casi cuadruplicado en los últimos 30 años y tendríamos que ya tener un sistema de hospitales. La presidenta Xiomara Castro ahorita está construyendo 8 nuevos hospitales públicos. Lo que se ha hecho en materia del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Aquí los de la costa norte, especialmente el sector comercial, industrial, pero también la gente en sus viviendas han sufrido la crisis energética, ¿verdad? Que es el resultado de haber dejado de invertir en una empresa pública que te garantiza un servicio público, que es un derecho humano hoy en día, que se había dejado de invertir en los últimos 30 años también. Y lo que tú ves, por ejemplo, es una infraestructura que no se había construido aquí en esos 30 años. Torres de transmisión, todas las líneas de transmisión, por eso son tan altas las pérdidas, por ejemplo. Las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica superan a veces hasta el 40%. Y eso fue, además, algo que se intentó corregir en el régimen anterior, concesionando esa empresa a una empresa privada que no cumplió. ¿A qué te refieres con régimen? Mira, un régimen, lo que define a un régimen es un grupo de poder que controla los estamentos. Entonces, pero me llama la atención que no hablas de gobierno, sino de régimen. Claro, porque yo sí quiero ser, hay gobiernos, los gobiernos se eligen cada 4 años, pero el Estado de Honduras es un aparato estatal que implica más que el gobierno. Los poderes que constituyen ese Estado, no todos se renuevan también cada 4 años, sino que tienes un poder judicial, el Ministerio Público, el poder legislativo, el ejecutivo. Entonces tienes un aparato que está ahí a pesar de que hayan elecciones o no. Okay, ¿no? Okay. Y cuando un grupo político controla todo ese aparato, se convierte en un régimen. Okay. ¿Okay? Por eso es válido lo que pasó con Juan Orlando Hernández. Como resultado del resquebrajamiento del orden democrático del golpe de Estado, se constituyó en el país un régimen de Juan Orlando Hernández que él dirigía más allá de la independencia de poderes. Sin embargo, él no fue el presidente en el periodo posterior al golpe de Estado, sino que fue Pepe Lobo y después él. Es correcto. ¿Para vos, de igual manera, constituye un régimen todo ese periodo de gobierno nacionalista? No es exactamente eso, sino que se da el golpe, como resultado del golpe Pepe Lobo llega al poder. Pepe Lobo tiene un gobierno de 4 años bajo el cual recuerda que Juan Orlando ya era el presidente del Congreso Nacional. Y como presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando empieza a constituir, a consolidar, a construir ese régimen. ¿Qué quiere decir? Que Juan Orlando preparó el camino para que cuando él llegara a ser presidente en 2013, iba a poder empezar a controlar una serie de instituciones y ya para cuando el compañero se va a la fuerza, ya controlaba prácticamente todos los estamentos del Estado. ¿Y eso no está ocurriendo actualmente? Pues no, fíjate que no. Contrario a lo que se quiere imponer en la narrativa, nosotros como partido efectivamente controlamos lo que es el Ejecutivo. Y aún ahí es cuestionable, fíjate tú. Yo tengo un reclamo constante de la militancia, de la base del Partido Libertad y Refundación, que dice, es que tal ministerio todavía está controlado por cachurecos. Los funcionarios de ese ministerio son casi todos cachurecos. Y lo mismo me dicen aquí en el Instituto de la Propiedad, en cualquier institución estatal todavía hay una gran presencia de los cachurecos. Pero más allá de eso, el Poder Judicial sigue siendo controlado de muchas formas por los 3 partidos en el gobierno. Claro, hay una nueva cúpula, lo que se conoce como la Corte Suprema, que fue el resultado además de un proceso. Y esa cúpula la constituyen, recuerda, no solamente el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libertad y Refundación la preside, pero magistrados hay representantes de todos los partidos políticos, de los 3 mayores partidos políticos. Abajo de esa cúpula, el Poder Judicial es una red de jueces, de tribunales, que siguen siendo controlados por las mismas personas que estaban antes.
Por eso también hacer justicia sigue siendo un reto. Lo mismo te puedo decir para la Fiscalía. El Ministerio Público eligió nuevos fiscales generales y fiscal general adjunto. ¿No te parece que esos fiscales son más afines a Libre? Sí, por supuesto, por supuesto. Se eligieron en un momento en que Libre empieza a gobernar y Libre tiene mayor capacidad de influir, de incidir. Sin embargo, lo que te digo es, debajo del fiscal general hay toda una estructura de fiscales, de distintas fiscalías, el director de fiscales, y investigamos bien quién es quién y te das cuenta que ahí hay gente que representa pues al antiguo régimen, por decirlo de alguna manera. Entiendo. ¿Te recordás todo el escándalo, el alboroto que hubo el año pasado en el tema de la extradición, verdad? Cuando la presidenta hace la declaración de que se va a suspender, y el caso de Laura Dogo, que se interpretó como que estaba incidiendo en política nacional, y unos días después hubo una cadena nacional en la que se mencionan aquellas personas que se consideraban que eran parte de o estaban relacionadas con el narcotráfico. Casualmente todas estas personas, o la gran mayoría, eran del Partido Nacional y no hubo ni una sola del Partido Libre. Mucha gente interpretó que eso era un tema de un sesgo a nivel de institucional, ¿verdad? Y bueno, aquí muchos creemos que el problema del narcotráfico es estructural, no tiene nada que ver con el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Nacional. Entonces llamó la atención. Hubieron alarmas que sonaban, ¿verdad? Por el tema de la separación de poderes y precisamente por lo que tú mencionas, por todo el tema de control de poder de todos los poderes del Estado que vimos anteriormente en gobiernos anteriores. Sí. ¿Tú lo interpretas de esa manera? Mira, lo que sucedió fue que la presidenta, si no me equivoco, en ese momento también la acompañaba la ministra de Defensa y otras autoridades del Estado en materia de seguridad, hicieron pública la lista de personas que están siendo investigadas por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. Okay. Entonces, claro, si históricamente en Honduras ha estado en el poder el Partido Liberal y el Partido Nacional, la gran mayoría de las personas que tienen ese tipo de vínculos son de esa afiliación política. Tú dale tiempo al tiempo. Y vamos a ver si en los próximos años Estados Unidos empieza a investigar y pide en extradición a personajes de filiación política más actual y se refieren a personajes dentro de Libertad y Refundación. Yo coincido contigo en que el problema del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro país es sistémico y no hay partido político que esté exento de eso. Claro, claro. Pero la gran responsabilidad histórica hasta ahorita efectivamente recae en los dos partidos tradicionales, y eso es lógico. Eso no quiere decir que el Libre esté exento, sino que quiere decir, bueno, la responsabilidad hasta ahorita está aquí. Quienes están solicitados son estos, quienes han sido investigados son estos. Existe la famosa lista Engel, por ejemplo, ¿no? Que Estados Unidos determina. Es muy cuestionada porque al final del día es una iniciativa unilateral. Estados Unidos simplemente decide ¿quién va a ir ahí? Ahí va esto, ¿no? Y, por ejemplo, cometen torpezas, en mi opinión, como poner en esa lista a alguien como Ricardo Salgado, que es un hombre que puede tener muchos defectos, pero que no tiene vínculos ni con el crimen organizado ni con la corrupción. ¿Metes las manos al fuego por Ricardo Salgado? Pues no es cuestión de meter las manos al fuego. Lo conozco, creo que es una persona con grandes virtudes y grandes defectos también. Él tiene su propia personalidad. A lo que voy es que eso se merezca estar en la lista Engel, me parece un poco absurdo. O sea, no sé si viste ahorita la nueva lista, ¿no? Sacaron ahí y ya ponen gente de Libre, sí, claro. Por cierto. Pero ponen por primera vez, ojo, por primera vez a Eval Díaz Lupián, un infame ministro de la presidencia, en ese sentido antecesor mío, que hizo muchísimo daño. Y eso te lo puedo garantizar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es que a Eval Díaz lo ponen hasta ahorita? ¿Por qué no salió antes? Y eso yo te lo pregunto. Al mismo Juan Orlando Hernández, en varias ocasiones, el presidente Biden primero, el vicepresidente Biden en la época de Obama y luego el presidente Trump, en su momento le levantaron la mano. Y el presidente Trump llegó incluso a decir que era su campeón en Centroamérica. Juan Orlando Hernández, cuando no solamente todos los hondureños, sino que ciertamente
obviamente las agencias de inteligencia norteamericanas ya sabían que el señor estaba profundamente involucrado. Entonces, esos manejos, ¿qué es lo que te quiero decir? Son selectivos y tienen un propósito, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Al final del día, lo fundamental es que las y los hondureños le exijamos a nuestra clase política que se comporte. Y le demostremos a esa clase política que si no se comporta, va a tener que rendir cuentas y que se va a hacer justicia. El problema precisamente es que la justicia se entorpezca. Por ejemplo, ahorita el tema de la Sisi ha sido una bandera permanente de criticar la falta de ese objetivo, ¿no? De llegar a ese objetivo. Yo he sido testigo como ministro de la presidencia que desde el primer día de su mandato la presidenta inició el proceso. Y sin embargo hay un sinnúmero de obstáculos para llegar al proceso, incluyendo precisamente que a la Sisi se le permita hacer cosas que implica cederle soberanía. ¿Y qué pasa? Para llevar a cabo las reformas que permitan eso, se tiene que autorizar esas reformas en el Congreso Nacional. Y como no controlamos el Congreso Nacional, ojo, no lo controla Libre, Libre no tiene una mayoría en el Congreso Nacional, entonces la oposición, que ciertamente tiene cola que le pisen y está protegiéndose de una investigación, obstaculiza desde ahí que se constituya la Sisi. Rudy, sin embargo, esa fue una de las promesas de campaña que hizo la presidenta Zelaya, entonces la presidenta Castro. Ahora, ¿no te parece? Porque mucha gente dice, bueno, no nos cumplieron la promesa, ¿verdad? Nos mintieron. Realmente no hay, eso dice la oposición, no hay voluntad política. Por otro lado, tú me estás planteando otro escenario, que no es que no haya voluntad política, sin embargo, no existe mayoría en el Congreso y por eso hay cambios que se deben hacer, hay condiciones que deben haber para que pueda venir la Sisi y que no está en las manos de la presidenta. Eso es correcto. Castro. Ahora, ¿no te parece una torpeza entonces de campaña promover algo que no está enteramente en tus manos? Porque fue una promesa de campaña y sin embargo no deja de ser una promesa incumplida. Mira, efectivamente fue una promesa de campaña. Fue una promesa de campaña que hacía eco de una exigencia popular. El pueblo hondureño exige que se constituya una Sisi porque el pueblo hondureño considera que a nivel nacional los operadores de justicia no están comprometidos a luchar contra la corrupción y la impunidad, no tienen la voluntad o la capacidad de enfrentar intereses tan poderosos. Yo considero que sigue vigente ese problema. Yo considero que la Sisi debería de constituirse. Yo fui testigo, como te dije, a lo largo de mi función pública, de un sinnúmero de pasos que la presidenta dio, ella directamente, ella viajando a Nueva York a hablar con el secretario general de Naciones Unidas, enviando al canciller en repetidas ocasiones. Recibimos delegaciones de funcionarios de Naciones Unidas que venían a hacer las investigaciones para entender el escenario desde el cual tienen que actuar. Yo considero que eso debería ser. Y estoy todavía esperanzado de que en el último año de gobierno de la presidenta vamos a lograr dejar ese legado. Sin embargo, también me hizo entender algo muy importante, que es, independientemente de que Naciones Unidas venga o no a ayudarnos a luchar contra la impunidad en Honduras, es en Honduras. Y somos los hondureños los que tenemos que garantizar que en Honduras existe un poder judicial y una fiscalía comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué puntaje le darías a este gobierno en la lucha contra la corrupción e impunidad? Es complejo porque yo he sido parte y no quiero ser juez y parte. Yo te diría que ha habido... Te voy a cambiar la pregunta entonces por eso. Personalmente, ¿te ha gustado la gestión de todo el caso de Carlos Zelaya en el tema del video y que al mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo haya, bueno, y tú fuiste parte de la Cancillería, una suspensión del tema de la extradición? ¿Estás de acuerdo con eso? Y comprendes el escepticismo y la manera como el pueblo, mucha parte del pueblo hondureño puede interpretar esos movimientos políticos como una forma de poder proteger a miembros de su familia por parte de la presidenta Castro. Comprendo el escepticismo de la población. No conozco lo suficiente sobre lo que realmente sucedió. Considero que don Carlos Zelaya hizo lo correcto en el sentido de renunciar a su cargo público, que permanecer en ese cargo hubiera implicado que él
pudiera utilizar la influencia de su cargo para defenderse. Él renunció y se puso a disposición de las investigaciones. Eso me pareció correcto. El involucramiento que se prueba supuestamente con el video, y digo supuestamente porque pues al final del día una investigación para determinar si hay o no culpabilidad tendría que ir más allá de un video, pero el video pues dice lo que dice. ¿Qué dice? Pues entiendo que por la parte que yo he visto, que es una partecita, entiendo que él menciona, ¿no? Además de que está sentado a la mesa con una serie de actores que tienen vínculos con el crimen organizado, habla de dineros, ¿no? Que van a recibir de parte de ese... ¿Escuchaste la parte que dice la mitad para el comandante? Sí, por supuesto que lo escuché. ¿Cómo lo interpretas? No sé qué decirte. No sé qué... ¿Quién crees que es el comandante? Pues mira, me imagino que la sugerencia es que es don José Manuel Zelaya Rosales. Yo conozco al presidente Zelaya desde 2005 y lo considero un hombre honesto y lo considero un hombre que no es corrupto, al que no le interesa el dinero. Sin duda es un animal político y el poder lo encanta, pero no es un hombre que vive de manera suntuosa. Lo conozco bien en ese sentido, pues lo he llegado a visitar y nos hemos reunido en época de campaña, ya como asesor presidencial de la presidenta. Vive en una casa muy modesta, de clase media, ¿verdad? De ahí en Tres Caminos. Maneja él su carro y es un carro de 2010, si no me equivoco. Entonces no es un carro blindado, ¿no? Y creo que él, con su ejemplo, manda un mensaje muy distinto. Ahora, que cualquier figura política de las dimensiones de José Manuel Zelaya Rosales se rodea de un aparato de personas y que muchas de estas personas pueden tener prácticas muy distintas, me queda claro. Y yo rechazo ese tipo de prácticas. Para mí el presidente Zelaya es un hombre en ese sentido íntegro y obviamente no le han podido comprobar. Fíjate, ¿cuánto no han investigado al presidente Zelaya? Desde que le dieron el golpe, prácticamente podrían haberle sacado a la luz y hecho públicas todo tipo de Cachiro responsabilidades. mencionó que tomó dinero para su campaña. Uh-huh. Sí. Y sin embargo, también mucha gente tomaron como válidos esos testimonios para condenar a Juan Orlando Hernández. ¿Cuál sería la diferencia para tomarlos por válidos esos comentarios acerca de...? No, pues es que mira, yo creo que, a ver, cualquiera puede decir algo. Ahora, si hay pruebas sistemáticas, si hay un patrón de conductas, si hay investigaciones serias que comprueban culpa, pues yo creo que la justicia está para eso. Okay. Mira, a mí la verdad es que me parece bastante absurdo cuando comparan lo que fue Juan Orlando Hernández con cualquier otra realidad actual. Juan Orlando Hernández fue primero candidato, luego fue miembro del Congreso Nacional, luego fue presidente del Congreso Nacional, luego fue presidente de la República y a lo largo de todo ese periodo ya tenía vínculos con el crimen organizado, operaba un cartel de narcotráfico, traficaba con armas. Y ojo, la justicia hondureña no le ha hecho nada a Juan Orlando Hernández. No tienen ni una denuncia. Si los gringos no se lo hubieran llevado, Juan Orlando Hernández probablemente seguiría aquí, ¿verdad? Y ahí, ojo, ahí va la esposa de candidata ahora a la presidencia. Date cuenta tú, a esto quiero llegar, del grado de corrupción y de impunidad que sigue vigente en nuestro país. Y precisamente por eso menciono el tema de escepticismo, ¿verdad? Uh-huh, cuando ves eso, ¿estás de acuerdo con la suspensión de la extradición? En un país donde nos hemos visto golpeados por la impunidad, donde sabemos que no hay separación de poderes y que de alguna manera la extradición ha ayudado a aliviar, a dar un poquito de justicia que clamamos, creo que la gran mayoría de los hondureños. La gran mayoría de los hondureños queremos justicia, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el escepticismo. Yo creo que la clase política de nuestro país ha perdido a pulso la credibilidad, la legitimidad que no tiene hoy en día. Recuperarla va a ser un gran reto. A eso me dedico yo, a tratar de recuperar la capacidad de la clase política, la credibilidad de la clase política cumplir con su propósito. Ahora, efectivamente, la extradición ha sido una herramienta importante para que los Estados Unidos procuren justicia para sus intereses. ¿Ok? Que eso de alguna manera nos beneficia a nosotros, qué bueno. Pero no nos está resolviendo el problema, ojo. De acuerdo. Y con o sin extradición, los Estados Unidos se van a llevar a quien quieran.
Con o sin extradición se llevaron a Mata Ballesteros aquí en Honduras, a Noriega, al que querás. Entonces, yo creo que la extradición, el tratado de extradición, que por cierto no es un tratado que tenga, no está reglamentado, entonces es como que está en el aire, se pusieron de acuerdo probablemente a la fuerza, dijeron no, está bien, porque ¿quién fue el que acordó la extradición? Lobo. Fue Pepe Lobo. Fue en el gobierno de Pepe Lobo. Bueno, sí. Y fue creo que en Miami. Creo que lo llevaron a Miami y le dijeron, compa. Le doblaron el brazo porque no quería mucho. Imagínate, ese no es un acuerdo de extradición. Sí. Yo creo que si vamos a tener un acuerdo con la potencia mundial que es Estados Unidos, tiene que ser el resultado de una negociación seria en que se determine justamente cómo va a funcionar el proceso. Y yo estoy de acuerdo, Rudo, pero no me diste tus comentarios acerca de la suspensión como tal. Y pues concordamos en el hecho de que de alguna manera ayudó a paliar esas fallas que tenemos a lo interno del país. Probablemente si dependiera de mí, yo hubiera dejado que la extradición siguiera vigente. No es una decisión que me compete. Estoy seguro que la presidenta tiene sus razones. Y lo que sí creo profundamente es que Honduras es un país autónomo, independiente, soberano. Que puede tomar esas decisiones. Y que debe dejar claro que se le debe respetar. O sea, que ese tipo de cosas no pueden ser el resultado justamente de que se le doble el brazo a alguien o que sea la fuerza. Estamos de acuerdo. Pero ¿entiendes la suspicacia de la población al ver este tipo de decisiones? Por supuesto, y por eso te digo que yo, si hubiera dependido de mí, probablemente no hubiera tomado esa decisión, porque políticamente no es lo más estratégico. Ok, perfecto. Sí. Me llamó mucho la atención que me dijiste acerca de Valdía. Yo te puedo garantizar de que le hizo mucho daño al país y tú tuviste el mismo puesto de él, ministro Correcto. De la Presidencia. ¿Conoces algo puntual que me puedas comentar en este podcast que realmente compruebe lo que estás diciendo de que le hizo mucho daño al país? Sí, por supuesto. Mira, hay una serie de denuncias que, siendo yo ministro, se hicieron a los entes encargados de investigar. Nosotros presentamos y colaboramos con una serie de investigaciones, se presentaron una serie de denuncias que nosotros hicimos, pero te puedo decir algo también. Yo llegué a la Secretaría de la Presidencia y si había papel en los archivos, era papel en blanco para las impresoras. O sea, esa gente no dejó ni un solo dato. No hay antecedentes, no hay registro, no hay archivos. Y en ese sentido quisieron dejar todo en blanco, ¿no? Eso te habla precisamente de que sabían que eran culpables de muchas cosas. Entonces, investigar eso toma tiempo. Yo quiero ser respetuoso del proceso. Está en buenas manos la información que nosotros logramos determinar. Hay casos emblemáticos. El tema de Residencias Morazán, por ejemplo. Mira, eso es realmente indignante. O sea, es un momento... Cuéntame un poquito de eso para la gente que no conoce mucho el caso. Dale. Es un momento crítico en el que la población fue afectada por ETA y OTA. Hubieron personas que fueron... por las tormentas tuvieron que abandonar sus hogares, perdieron sus hogares más bien, fueron desplazadas, quedaron sin casa. Y este señor vio una oportunidad, Valdías, de utilizar ese momento para robar más. Y de lo que ya habían robado en otras cosas. Y lo que hicieron fue crear este fideicomiso mediante el cual se canalizaron miles de millones de lempiras con la promesa de darle hogar a estas personas. Y lo que terminaron haciendo fue apilando una serie de contenedores que equiparon como viviendas y metieron a la gente ahí. Y ahí la dejaron. Y se supone que iban a construir, mientras tanto, iban a construir viviendas a donde estas personas luego podían ya pasar y establecerse de manera permanente. Nunca sucedió. Encontramos un proyecto en ruinas, plagado de irregularidades, en que la gente que administraba el proyecto ganaba cantidades exorbitantes, completamente injustificadas de salario. Y el mismo banco, ¿verdad? Se lavaba las manos inmediatamente. Por eso también, por ejemplo, uno de los logros importantes, por cierto, en la lucha contra la corrupción y la impunidad del antiguo gobierno fue el eliminar estos fideicomisos que permitían que los recursos públicos se drenaran mediante estos canales
que lo que hacían es, si vos tenés el dinero en la cuenta bancaria de la Secretaría, estás vigilado, tenés que rendir cuentas. Hay un aparato, ¿verdad?, estatal que se encarga de fiscalizar esos recursos. Pero si vos lo sacás y lo metés a una cuenta en un banco privado bajo la figura de fideicomiso, eso ya no te aplica. Entonces puedes utilizar esos recursos, y te estoy hablando no de millones y de cientos de millones, te hablo de miles de millones de lempiras que fueron puestos en fideicomisos, con la justificación que como estaban en fideicomisos, la ejecución iba a ser más eficiente, pero además más transparente. Y eso fue una falacia. ¿Crees que esté coludido el sistema financiero nacional para estos actos de corrupción a través de los fideicomisos? En gran medida, claro que sí, porque los bancos con esos grandes fideicomisos ganaban, porque cobraban intereses. Entonces, por supuesto que se hicieron fortunas a través de los fideicomisos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno para ver de qué manera se puede proteger estos fondos? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? Los administradores de justicia, ¿qué pueden hacer para traer un poco de justicia, verdad, con todo esto? No, de acuerdo. Pues mira, yo creo que las investigaciones se están empezando a dar. A mí me alienta cuando veo al fiscal general pues llamando a una serie de actores corruptos a que rindan cuentas. Obviamente hay mucho que ya no se va a poder recuperar. Esa es una realidad muy trágica de la corrupción, mucho del dinero, y no te hablo solo de Honduras. Yo he hablado con expertos de Naciones Unidas que se encargan precisamente de atender casos de corrupción, y una gran cantidad del dinero que se fue, y ya no sabes, no hay forma realmente de cómo seguir el caminito. Sin embargo, por supuesto que se puede hacer un grado de justicia, que se puede investigar y determinar responsabilidades. Hay mucha gente que justamente se fugó, ¿verdad? Y que están en otros países a donde no pueden ser, por cierto, extraditados. En ese sentido, pues más bien lo que nos corresponde ahora a los entes de justicia, a los operadores de justicia, te hablo la Fiscalía y el Poder Judicial, les corresponde investigar y tratar de castigar. Al Ejecutivo lo que le corresponde es la prevención de más corrupción. Y para eso existe una Secretaría de Transparencia, por ejemplo, que es a eso a lo que se dedica. Que no quiere decir, ojo, que la corrupción sigue siendo un problema muy serio en nuestro país, y que tenemos que, como sociedad, ponerle un ojo muy atento para que nuestras autoridades, independientemente del partido al que pertenezcan, le rindan cuentas a la población de cómo usan los recursos públicos. Entendido. Rudo, hablamos un poquito ya de tu precandidatura. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en las últimas semanas he visto un poquito de run de que se ha hablado, que ha cambiado. ¿Eras el precandidato de el movimiento M28, si no estoy equivocado? Pero ya no lo sos. Ya no. Ya no lo sos. ¿Qué pasó? Pues mira, a mí me planteó inicialmente el M28 como precandidato a la alcaldía, y yo asumí esa precandidatura y empecé a trabajar en función de ese proyecto. Me quedó muy claro cuando llegué a San Pedro Sula de regreso a entender el escenario político, que ese movimiento, y en particular un sector de ese movimiento, estaban profundamente desprestigiados con la base del partido, y que había un resentimiento profundo de la base con ese sector. Entonces yo consideré que era importante, por un lado, tomar distancia de ese sector y plantearle a la base una alternativa. Y la forma en que yo busqué hacer eso, para no dividir al partido, fue planteando una alianza de movimientos. O sea, no ser un candidato exclusivo del M28, sino que articular una alianza en el que la planilla municipal me permitiera involucrar a los otros movimientos del partido, al POR, a Somos Más, a Nueva Corriente. Lo que sucedió fue que, y eso tiene su lógica, ese sector del M28 buscó impedirme que yo articulara esa alianza. Y no solamente me negó la posibilidad de articular la alianza, sino que buscó imponerme una planilla municipal que era no solamente exclusiva del M28, sino que era exclusiva representante de su sector. Y porque hay mucha gente del M28 que también está molesta. Pero era representante de su sector, que le obedecía a sus intereses, cuya lealtad era hacia ellos, y que además yo no conocía.
pretendieron en un momento pues plantearme como vicealcaldesa a una persona a la que yo simplemente no conozco. No le puedo tener ningún tipo de animadversión porque simplemente no la conozco. Entonces, cuando yo vi que la actitud era esa, que justamente desde el partido, un partido que se plantea como revolucionario, como una alternativa a las prácticas vernáculas de la política, se estaban cometiendo los mismos vicios, yo tomé la decisión de separarme de eso. Y claro, ha tenido un costo. El M28 es un movimiento muy poderoso, que tiene vínculos muy estrechos con un sector muy poderoso del partido, que controla una serie de instituciones también aquí en el terreno, y en ese sentido pues me han querido llevar la contra, ¿no? Y afortunadamente... ¿Te ha desprestigiado en este proceso? Yo considero que al contrario, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que el hecho de que yo tomara una posición de independizarme de un sector y asumir una alianza con las bases, para recuperar precisamente lo que hablábamos al principio, recuperar la esencia del partido y apostarle a una forma distinta de hacer la política, de hacer política con ética, con respeto, me ha ayudado a destacar mi perfil como una alternativa política a la forma tradicional de hacer las cosas. Estamos de acuerdo que el M28 es el movimiento que aglutina mayor cantidad de poder y más fuerza en sus bases a nivel nacional. Sí, de acuerdo. ¿Y no lo ves como algo contraproducente a tu precandidatura? Lo veo como un reto, como te digo, o sea, el poder claramente está ahí, ¿no? Ellos tienen poder y van a usar el poder para tratar de ellos triunfar. Estamos inmersos en una etapa primaria del partido, de la etapa electoral, del proceso electoral, en el cual yo voy a tener que competir. Vamos a tener que competir. E igual que yo, hay otros contendientes. Está el compañero Adeliano Amaya en el FRP, está Ricardo Panchamé con Morena, estoy yo. Todavía el M28 a estas alturas no ha definido a un candidato nuevo. Se habla de Padilla Sunseri. Se habla de Padilla Sunseri. Padilla Sunseri ya regresó al país. Celebro el hecho de que Padilla Sunseri haya podido regresar a su país. Aún con todas las acusaciones y todo lo que se habló de la corrupción de Padilla Sunseri, alcalde de San Pedro Sula. Aún así, y porque yo creo que él tiene derecho a defenderse, él tiene derecho a reivindicarse. Considero que él en gran medida, y esto no quiere decir que tampoco se mete las manos al fuego por nadie, pero creo que en gran medida él sí fue también un perseguido político. O sea, fue alguien que como alcalde tomó una posición firme de apoyar al presidente que había sido víctima del golpe y que como resultado fue víctima también de represalias del régimen. Recuerda que se fabricaron cargos, o sea, cargos que no existían cuando esta gente tuvo que salir exiliada por el golpe, se les fabricaron después, ¿verdad? Y eso creo que a todas luces pues se presta para interpretarse como persecución política. El caso es que todavía el M28 no define una candidatura porque todavía don Rodolfo Padilla Sunseri, a quien le tengo aprecio, no ha tomado una decisión tampoco. Y en ese sentido pues nos enfrentamos a un escenario en el que vamos a competir. Y yo a eso siempre le voy a dar la bienvenida. Y claro, ellos van a tener más recursos, tienen estructuras más consolidadas, practican una forma de política con la que no estoy de acuerdo, que es, por ejemplo, el clientelismo. Yo no estoy de acuerdo con el clientelismo. Yo creo que los que aspiramos como políticos a un puesto de elección popular tenemos que persuadir al votante, tenemos que ganarnos la confianza, por lo menos que nos den un voto de confianza. ¿A qué te refieres con clientelismo? Tal vez me lo explico un poquito pues más. Me refiero a que si tú estás en una posición de poder y quieres gozar del favor de alguien que no tiene poder, yo le puedo dar un beneficio a esa persona y a cambio de ese beneficio exigirle respaldo. ¿Sí? Eso es una práctica tradicional de política. Tradicional, y no estoy de acuerdo, y creo que tiene que cambiar. Y lo bonito de esta experiencia ha sido que, por supuesto que el clientelismo sigue practicándose, pero que la gente en general lo rechaza y lo desestima. Y hay un sector que por necesidad lo acepta, pero hay una gran parte de la base del Partido Libertad y Refundación que lo rechaza y que quiere algo distinto. Y en ese sentido, a pesar de que ellos tienen mayor capacidad y mayores recursos que yo tengo una gran ventaja
en contar con el apoyo de la base del partido. Ok, te hago una pregunta directa. ¿Crees que una gran parte de las bases está divorciada de la cúpula del M28? Por supuesto, por supuesto. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Cuando yo me doy cuenta, por un lado, que la cúpula del M28 en el departamento de Cortés me quiere imponer esto, es ampliamente rechazada por la base, y me doy cuenta que la base está necesitada de un liderazgo, necesitada de alguien que alce la voz por ellos también, yo decido tomar obviamente el lado de la base y dejar un puesto, una posición que probablemente hubiera sido más cómoda. Claro, claro. Pero asumir un reto que creo que hay que asumir. Okay. Y me siento muy contento, muy satisfecho. Y consecuentemente con esa decisión, ¿podríamos decir que Rudo Pastor está divorciado de la cúpula del M28? Por supuesto que sí. Estamos, en este momento somos adversarios políticos y vamos a competir. Y yo le voy a tener que demostrar a los compañeros del partido que no están de acuerdo conmigo, que mi propuesta es válida y que goza del apoyo de la mayoría. ¿Y existe la posibilidad que en algún momento haya una reconciliación entre pues, este divorcio que ha existido entre la base Rudo Pastor y el M28? Mira, por supuesto, es un proceso interno, estamos en primarias. Quien surja ganador del proceso interno, pues se va a convertir en el candidato del partido y va a necesitar que lo acuerpe el partido, independientemente de los movimientos a los que pertenezcan, para ser competitivo contra un adversario externo. Sin embargo, hay grandes diferencias, Rudo. Hay diferencias de manera de hacer política. Tú me estás hablando del clientelismo, de la manera vernácula de hacer política, cosa que, según yo he logrado entender, es totalmente opuesto como tú percibes y tu manera de hacer política. ¿Crees que tomando esas dos cosas todavía puede haber una reconciliación? La reconciliación que yo busco, a la que yo aspiro, es la reconciliación de los movimientos y de las bases del partido. Si esa cúpula del M28 en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula se divorcia de mí permanentemente, no tengo problema con eso. ¿Quiénes son esas cúpulas del departamento de Cortés? Pues mira, la coordinadora departamental del M28 es Shirley Arriaga. Uh-huh. Y tiene una serie, un grupo de diputados y diputadas de ese movimiento que efectivamente la apoyan. Y tiene seguidores que la apoyan. Y yo he percibido que ese grupo actúa más en función de intereses de grupo, actúa más cercanamente a lo que el actual alcalde está haciendo que en función de lo que le importa al partido, a la base del partido. Por eso es que yo decido confrontarlos. Ok, y bueno, interpretando lo que me decís, Shirley Arriaga y la gente que la acuerpa, los diputados del departamento de Cortés, obedecen más a intereses personales y particulares, uh-huh, hasta el punto de que se han estado de acuerdo con muchas decisiones del alcalde Contreras. Es correcto, incluso que han trabajado de la mano del alcalde Contreras. Mira, la primera persona que a mí me propuso Shirley Arriaga y su equipo, su grupo, como regidora, que querían que yo llevara en mi planilla municipal como primera regidora, que por cierto es una posición sumamente privilegiada. Vos sabés que si yo pierdo como alcalde, la persona que va en primera regidora va a quedar independientemente si yo pierdo o gano. La primera persona que me exigieron, no me propusieron, no me pidieron, me exigieron. Y no solo en privado, me lo exigieron en público, queriendo pues orillarme a aceptar esa imposición, fue a Ericelda, ¿cómo se llama? Ericelda, ay, se me escapa su apellido ahorita. Leonardo, Ericelda Leonardo, sí. Ya ves que yo dejo el pasado en el pasado. Esa señora ha sido regidora del partido. Llegó a la corporación municipal por el Partido Libertad y Refundación. Pero si vos revisás el tracto sucesivo de sus votos en la corporación municipal, absolutamente todas sus posiciones han sido a favor del lado de don Roberto Contreras. Entonces,
Compa, si estamos aquí para hacer cambios en la ciudad, si estamos en contra de que se sigan, por ejemplo, extendiendo las concesiones multimillonarias de Aguas de San Pedro, de Sulambiente, de siglo XXI, ¿verdad? Que por cierto, también fue una promesa de campaña del señor Contreras que no ha cumplido, ¿verdad? Porque, claro, se dio cuenta que es un poco más complejo el tema, ¿verdad? Y decidió alinearse con el dinero también. Pero imagínate tú, ¿verdad? Que esta gente me quiera imponer a Ericelda Leonardo para primera regidora. ¿Qué intereses representa? Y entiendo totalmente tu decisión. Lo que me parece a mí complicado de entender es que a lo interno de un partido que tiene una filosofía, digamos, hasta revolucionaria de cierta manera, se esté acomodando a sectores de poder y buscando intereses particulares. Hablaste también de clientelismo, hablaste de la manera vernácula de hacer política. ¿Qué ha pasado? Rixi Moncada, que es pues la principal figura del movimiento, no ha sabido gestionar, no lo ha hecho al interno de este movimiento de M28 para buscar, digamos, no ser comparsa del oficialismo, pues, que el oficialismo hablo a nivel municipal, ¿no? Claro, y es que yo te haría esa diferencia. Mira, Rixi Moncada es una candidata presidencial a la que apoyan algo así como 8 movimientos del partido. 8 movimientos del partido. Solamente Russell Tomé con el movimiento Morena le adversa. Entonces, no es cierto, ojo, no es cierto que Rixi Moncada sea una autoridad del M28. La abogada Moncada ha sido una autoridad del partido. Ha sido una pieza fundamental, un pilar del Partido Libertad y Refundación. Ella fue, por ejemplo, quien, en mi opinión, levantó al partido de la etapa de la primera elección en 2013, lo levantó y lo perfiló para la campaña de 2017. Luego ella fue quien, desde el Consejo Nacional Electoral, articuló un esfuerzo de reforma interna que permitió las elecciones de 2021 y el triunfo de doña Xiomara. Rixi Moncada fue además como ministra de Finanzas trascendental en su administración para luchar contra los intereses corruptos público-privados. Entonces, para mí es una mujer formidable y estoy contentísimo de apoyarla a ella y quiero que ella sea la próxima presidenta para que se pueda continuar y profundizar y, ojo, corregir mucho el rumbo de algunas acciones del gobierno de doña Xiomara. ¿Por qué? Porque efectivamente, como yo te decía, una vez que uno llega al poder, empieza a mostrar su naturaleza. Sí. Y hay quienes efectivamente, incluso si llegaron en el contexto de libertad y refundación, se alinearon con intereses contrarios. Y yo creo que el partido también debe saberse depurar. Yo creo en las internas, en las elecciones primarias. En las primarias es una gran oportunidad para que la base del partido depure a actores que han traicionado la esencia del partido. ¿Cómo quiénes? Y le dé la oportunidad a nuevos actores. No, pues yo ya te di hasta nombres. ¿Sí? Y yo creo que el hecho de que la base les rechace y se sienta traicionada y se sienta marginada por ese liderazgo, quiere decir que si hay condiciones para un proceso primario democrático, a esa gente pues le van a... Se va a depurar, pues sí. ¿Crees tú? Mira, qué interesante. Bueno, hablamos un poquito de todo, Rudo. Sí. Te voy a hacer... quiero respetarte tu tiempo, pero ha estado muy interesante la plática. Sí. Solo quiero hacerte la última pregunta de Libre. Rixi Moncada, según la gran mayoría de personas de Libre con las que he conversado, va a ser la candidata del Partido Libre, sí. ¿Verdad? Pero mucho se habló en aquel tiempo de la cuarta urna, el golpe de Estado, del dinero que ella dejó abandonado en un hotel, una cantidad exagerada de dólares, y que ella formó parte de un mal uso de fondos para el proyecto de la cuarta urna. Eso pasó hace mucho tiempo, pero tú mencionaste algo bien interesante. Esos procesos históricos impactan aún en el presente y en el futuro, y muchas de las cosas que hablamos antes las seguimos hablando. Y específicamente en el tema Rixi Moncada, el hecho de ese, pues en algún momento fue algo que salió en los medios de comunicación,
¿Cómo lo interpretas? ¿Crees que ella no tiene ninguna responsabilidad moral, ética y pues hasta el punto penal de haberse visto involucrado en este tipo de actos? Mira, yo conozco personalmente a la abogada Moncada y me parece una mujer íntegra, honesta, ejemplar en ese sentido por su rigor ético. Efectivamente hay muchísimos mitos alrededor de lo que sucedió con la cuarta urna. Recuerda que la cuarta urna era un ejercicio de apertura democrática que fue violentamente interrumpido por el uso de las armas. Por eso se da el golpe de Estado. El golpe de Estado lo dan los grupos de poder de Honduras para detener una consulta popular. Le tenían tanto miedo a la opinión del pueblo hondureño que la interrumpieron con las armas. Esas acusaciones y esa información que trasciende a la que tú haces referencia es efectivamente cuando todos los que apoyaban la consulta popular, que era la totalidad del gabinete del presidente Zelaya, incluyendo a mi papá, se habían involucrado. Se habían involucrado para levantar la estructura necesaria para la cuarta urna. Tuvieron que salir corriendo porque las Fuerzas Armadas habían dado un golpe de Estado. A mi papá lo sacaron las autoridades del gobierno mexicano, lo sacaron por la frontera. Porque lo estaban, a todos los miembros del gabinete de Manuel Zelaya los estaban arrestando simplemente por ser parte del gabinete. Uh-huh. Entonces imagínate vos, obviamente para un ejercicio de consulta popular se tienen que mover recursos. Acordate además cómo había sucedido todo. La forma en que se había planteado inicialmente la habían obstaculizado porque querían detener a toda costa la cuarta urna. Y entonces el presidente, ¿verdad?, había decidido que la cuarta urna se iba a llevar a cabo, que la consulta se iba a dar, y le había pedido a su gabinete que se responsabilizara de distintos sectores del país. Y a la abogada Moncada le tocó su sector en Choluteca. Y fue en un hotel de Choluteca, efectivamente, donde ella tiene que salir y deja atrás recursos que se estaban utilizando para financiar el ejercicio de la cuarta urna. Entonces el relajo, el desorden en que eso se tuvo que haber dado, se presta para que luego, como te digo también, data, o sea, una vez que ya había sucedido esto y que ya no estaban ellos aquí, se les incriminara y se fabricaran cargos. Totalmente, yo estoy de acuerdo. La consulta per se no era vinculante. Yo estoy de acuerdo contigo. Realmente no se interrumpió una consulta que, bajo mi punto de vista, no estaba violentando ningún tipo de principio, ley, código del país. Ahora bien, hablemos del tema de los fondos, porque tú me mencionaste, se requirieron fondos. Entonces lo que se habló es que hubieron malversación de fondos públicos para un fin que no era el que correspondía, que es una consulta que era un proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces lo que sucede es que como obstaculizan el canal institucional para llevar a cabo la consulta, que probablemente hubiera sido el Instituto Nacional de Estadística, que llevara a cabo la consulta, o el Consejo Nacional Electoral, en ese momento el tribunal, como lo obstaculizan, entonces la consulta se financia de manera distinta. Y lo que hacen es que efectivamente se distribuyen esta responsabilidad entre los miembros del gabinete para llevar a cabo. Y se toman fondos que no correspondían a la consulta, porque eso correspondía al CNE, ¿no? No me queda claro de dónde salen en ese momento los fondos. Eran, por supuesto, fondos públicos que se estaban utilizando para llevar a cabo una consulta pública, ¿no? Entonces no me acuerdo exactamente. Y ahí está también el tema del carretillazo, ¿verdad? Y otras figuras que ahí salen involucradas. Y yo lo que te digo es, yo creo que se podría explicar, ¿verdad?, de manera racional, se podría explicar cada paso que se dio, y efectivamente que si hubo malversación de fondos, que se rinda cuentas por esa malversación de fondos. Pero el satanizar, el estigmatizar una consulta popular, el criminalizar una consulta popular y quienes estuvieron detrás de una consulta popular, me parece peligrosísimo. Y desafortunadamente el golpe de Estado no dio margen para que esta gente rindiera cuentas de manera ordenada, sino que tuvieron, como te digo, que salir huyendo.
Una pregunta de conciencia personal, Rudo. ¿El fin justifica los medios en la política? No creo. Creo que las formas también influyen, y creo, por ejemplo, mucho en el respeto y creo en el poder del diálogo. Creo que la política es el arte de hacer posible las cosas, ¿no? Entonces, si yo te quiero convencer a ti de algo, si a mí me interesa que lleguemos a acuerdos, tenemos que sentarnos a conversar y llegar precisamente a un acuerdo. A mí no me gusta que se justifique utilizar, por ejemplo, métodos violentos o métodos irregulares simplemente con lograr un objetivo con el que puedo estar de acuerdo. Y fíjate, creo que una gran parte de la crisis de nuestra democracia actualmente pasa precisamente por el desgaste de las instituciones que deberían funcionar para canalizar el conflicto. El conflicto es natural. Tus intereses poco tienen que ver con el interés de otras gentes, pero ponerse de acuerdo es fundamental. Y por eso también la cuarta urna era tan importante, porque la cuarta urna, acuérdate que era para hacer una consulta popular para ver si el pueblo de Honduras estaba de acuerdo con luego establecer una asamblea constituyente que propiciara una nueva constitución. Yo te puedo decir, yo nací en 1980 y la Honduras de hoy poco tiene que ver con la Honduras del 80. Somos muchísimos más hondureños, es una sociedad muchísimo más diversa, hay muchísimos más intereses que antes. Y es importantísimo que nos volvamos a poner de acuerdo, que logremos un pacto social para que vos y yo y otra gente muy distinta a vos y a mí también estemos de acuerdo, no en todo, nunca vamos a estar de acuerdo en todo y no tendría sentido estar de acuerdo en todo, pero tenemos que estar de acuerdo en lo esencial. Para eso sirve un pacto social, para el denominador común, para el interés general. Excelente. Rudo, unas últimas palabras antes de despedirnos. ¿Qué le dirías vos a las personas que son electores de San Pedro Sula y que todavía están indecisos? ¿Qué les podrías decir qué aporta Rudo Pastor que no aporta ningún otro precandidato? Bueno, mira, yo te diría que al margen de una identidad ideológica o partidaria, considero que soy un perfil que representa alguien con formación profesional, con capacidades profesionales, con una trayectoria que habla por sí misma, de integridad, de honestidad. Tengo una visión para San Pedro Sula, me importa San Pedro Sula, quiero que San Pedro Sula vuelva a ser un municipio modelo de desarrollo y bienestar para su población. Quiero que San Pedro Sula vuelva a ser una ciudad limpia, ordenada, segura, con un transporte público eficiente, confiable, seguro también, que sea una ciudad mucho más incluyente, que no nos separe tanto, sino que nos una, que volvamos a tener áreas verdes, parques a los que queramos ir todos, independientemente de nuestro estatus socioeconómico. Una ciudad más justa, más digna, más solidaria. Más solidaria, ok. Te agradezco mucho, Rudo, qué gusto haberte tenido por acá, encantado. Un placer haber conversado contigo. Igualmente. Y bueno, antes de que nos vayamos, tenemos una pequeña dinámica con producción. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto en la entrevista, tratamos de adivinar cuál es tu personalidad a través de la música. Excelente. Y tenemos una competencia, ¿verdad? Okay. Yo por un lado propongo una canción, Víctor propone otra canción y tú nos vas a decir cuál te gusta más de las dos. No digas nada en el ínterin. Dale. Y entonces pues vamos a tratar de pegarle, ¿no? Qué nervio. Bueno, voy pues. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Qué placer haber estado con ustedes. Por favor, déjenos sus comentarios acerca de este episodio. Háblenos qué les pareció las opiniones y las ideas de Rudo Pastor. Y también no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.